Todos los miércoles en vivo, Hora Fem. Préndete a la vibra, vuelve y ven. Todos los miércoles se siente tan bien. Tu momento brilla en Hora Fem. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un miércoles más aquí en Hora Fem a través de las pantallas de Soberanía. Quiero saludar a todas las bellas que están ahí detrás de cámara, que nos están viendo siempre, ¿cierto? Cada miércoles. Y hoy día les puedo contar que tengo un tema súper interesante, algo que no es muy conversado, que no se sabe mucho, que quizás conversamos más entre nosotras las mujeres como con más confianza, pero hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres viven en silencio y que pocas se atreven a conversar. Así que atentas ahí para que nos puedan seguir. Si tienen consultas o preguntitas nos pueden escribir también. Hoy día nos encontramos con dos tremendas kinesiólogas, que aprovecho también de saludar hoy día, el Día de la Kinesióloga, así que muchas felicidades a todas las kinesiólogas y en especial a estas dos mujeres que tenemos el día de hoy, tremendas profesionales, ¿cierto? A cargo de Sekip-PUC, ¿cierto? Que es kinesiología de piso pélvico. Esa es la gran especialidad de estas dos kinesiólogas. Así que muchas gracias, chicas, por venir. Bienvenidas y felicitaciones en su día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Mira, las presento por acá. Tenemos a Nicole Vicencio Poblete, ¿cierto? Y a Yasna González Cárdenas, ¿cierto? Por este otro lado aquí al ladito mío para que las puedan ver, ¿cierto? Cuéntenme, chiquillas, para comenzar, ¿cómo se creó, ¿cierto? Esto de tener, ¿cierto?, esta ayuda, este centro Sekip. Bueno, Sekip nace el año 2017, ya acá en Punta Arenas, a causa de la necesidad que pudimos ver en este caso, en esos años, el centro fue pensado solo en mujeres. Entonces pensaba la necesidad que había en las mujeres de la región de resolver temas como en el caso de la incontinencia de orina, que es lo más común. Así que en esos años nos remontamos a averiguar en la población, a hacer encuestas en ese tiempo, para saber cuánta población era la que tenía esta necesidad, y nos dimos cuenta que era algo que había que suplir, y abrimos el centro en el año 2017 para suplir estas necesidades en mujeres. Y con el tiempo, con los años, esto se fue ampliando y ahora trabajamos con hombres, mujeres y niños. Sí, eso iba a ver porque estuve estudiando ahí la página. Y claro, no es un tema que uno dice solamente corresponde a mujeres, también es un tema de los hombres, ¿cierto? Y de los niños. Cuéntanos, Nicole, ¿ustedes solamente trabajan directamente ahí o tienen aparte como el área profesional en otro lugar? ¿Se dedican solamente exclusivos a Sekip o también trabajan por fuera? Trabajamos en Sekip, yo solamente Sekip, Yasna también trabaja en otro lugar. Ah, ya. Complementan horarios y ahí se organizan. Sí, en el centro de rehabilitación en las mañanas. Ah, ya, solo ok. trabajo con niños. También con todo lo que tiene que ver con piso pélvico, claro, pero con infantiles. Solo niños, sí. Y en Sekip es donde abordamos todas las áreas integral, ya de manera más integral. Claro, ahí es para todo público en el fondo. Sí. ¿Y qué les parece esto de que, claro, es como, no sé si un tema tabú, pero uno se da cuenta conversando con las amigas que de repente aparecen algunos temas, o como dices tú, lo más común es el tema de la incontinencia, ¿cierto? Y de todo esto, de estos temas, no sé, incontinencia urinaria, puede ser piso pélvico, o de repente molestias, o cosas que nosotras conversamos como en la más íntima, se puede decir, pero es difícil de tratar el tema. ¿Cómo llegan las mujeres o las personas al centro? Llegan derivadas por médicos. Ya. Y muchas llegan boca a boca. Esto de que se conversan, le dice a su amiga que, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Y alguna ha llegado con nosotras o tiene alguien que ha ido con nosotras y ahí es como, oye, pero existe un centro donde puede trabajar eso, que no es normal, claro, que porque le pasa a mi mamá, a mi prima, a la abuela que le pasaba, muchas creen que es normal y que ya después de cierta edad o ciertos partos tiene que ser normal y fue nomás. Y ahí se dan cuenta de que hay opciones, kinésicamente hablando, y no llegar necesariamente a una cirugía para poder revertir este síntoma. Mientras antes y más pronto lo podamos revertir, es más fácil poder trabajarlo. Como para pensar, pasar a una base, ¿cierto? Como para explayarnos y poder preguntar. Como lo primero que uno quiere saber en el fondo es, ¿qué es el piso pélvico? Mira, sí, no hay problema, ahí lo pueden mostrar y traen su ayuda, ¿cierto?
Ahí está. Ya, mira, acá tenemos la pelvis, ¿cierto? Que en esta posición está de pie o sentada. Si estuviésemos acostados, estaría en esta posición. ¿Ya? Entonces aquí tenemos toda la pelvis, los huesitos de adelante, por atrás tenemos el sacro y acá arribita vendría toda la columna vertebral. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si nosotros estamos acostadas, aquí va a salir la pierna izquierda y la pierna derecha. ¿Ya? Entonces una posición acostada con piernas separadas. Acá tenemos todos los genitales externos y si sacamos esa piel de encima, vamos a encontrar esto. Ya acá arribita tenemos el clítoris, conducto vaginal, conducto anal. Y todas estas cositas rojas que están acá son distintos músculos que en su conjunto forman la musculatura de piso pélvico. Piso o suelo porque está en la base de esta estructura que es un hueso llamado pelvis. Por eso piso pélvico o suelo pélvico. Son distintos músculos que están en distintas posiciones, un poco circulares, transversales, diagonales, en distintas capas, y todos ellos forman esta base o como esta piso o suelo de musculatura para muchas funciones. Eso te iba a preguntar, porque muchos dicen que eso en el fondo es un músculo, el piso pélvico es un músculo y que en el fondo afirma, como dices tú, o le da consistencia, le da firmeza a los órganos que están más arriba. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué importancia tiene en la vida diaria el piso pélvico? Hay diversas funciones y como acá se ve en la imagen, no solo un músculo, nosotros hablamos como de piso pélvico en general, pero son varios músculos que en su conjunto forman y además del músculo tenemos muchos ligamentos que son los que nos ayudan a sujetar esta como suspensión de la musculatura. ¿Ya? Una de las funciones de la musculatura es la continencia urinaria. La continencia urinaria, fecal y de gases, o sea que no perdamos involuntariamente ni orina, ni heces, ni gases, algo fundamental para nuestro día a día. Otra de las funciones es contener los órganos que tenemos adentro. Acá tenemos vejiga, útero y recto que están directamente relacionados y conectados a través de sus orificios por los 3 conductos de salida que tenemos. Entonces estos se insertan acá adentro y se junta la vejiga con la uretra, el útero con el conducto vaginal y el recto con el canal anal. Entonces estos órganos o su funcionamiento están directamente relacionados también con la musculatura de piso pélvico. Entonces esta musculatura contiene estos órganos y los que están un poquito más arriba nos ayuda a la función reproductiva, a los partos vaginales, nos ayuda a la función sexual también, un tema súper importante, y también nos ayuda como una base de estructura muscular para todas las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día, que está directamente relacionada con toda la musculatura abdominal, con el diafragma que está arribita y toda la musculatura de la espalda. Entonces toda esta cajita trabaja en conjunto. Entonces toda la intervención que nosotras realizamos a nivel de piso pélvico está directamente relacionada con el abdomen, con la espalda y con el diafragma. Súper. Oye, mira, como ni que fuéramos al colegio, súper bien explicado y con más encima ahí con el, ¿cierto? Con el apoyo, modelo, espectacular el modelo. Oye, pero ¿y todas las mujeres deberíamos en el fondo preocuparnos de nuestro piso pélvico? ¿O hay como decir, de una cierta edad en adelante nos tenemos que preocupar? ¿Hay como cierta norma o que decir toda la vida, desde pequeños? El cuidado del piso pélvico se recomienda desde la primera infancia. Idealmente desde el proceso de control de esfínter es cuando nosotros empezamos a hablar del cuidado del piso pélvico. Desde ahí, desde cuando uno le enseña al niño al tema del control de esfínter, cuando el niño empieza a hacer la retirada de pañal, desde ahí nosotros deberíamos aprender y enseñarle a los pequeños cómo es el cuidado del piso pélvico. Porque también el control de esfínter es un tema súper importante, que es lo que nosotros igual vemos en consulta, porque al niño se le tiende a quitar el pañal, ¿cierto? Y el niño no está preparado aún para hacer esa retirada de pañal, porque para que el niño deje el pañal tiene que haber una maduración del sistema nervioso, tiene que cumplir ciertos hitos motores, y es importante que eso se produzca para que pueda haber después tener una buena salud también pélvica. Entonces, muchas veces a nosotras nos pasa que las mujeres llegan a la edad o de adolescencia o en la adultez con problemas, por ejemplo, de incontinencia de orina o constipación, estreñimiento crónico, y cuando empezamos a retroceder en la entrevista y les pregunto de repente, ¿te recuerdas o sabes cómo te quitaron el pañal? Ah, sí, al año me lo quitaron, o me dejaban sola así y me orinaba, y claro, y eso generó
de que empezaran a hacer una retención, o sea, que empezaran a apretar, Claro. y no es un control de esfínter. Y eso, donde los músculos empezaron a estar muy contracturados, como para que se entienda, empezaron a retener y empezó a tener después estos problemas a futuro, como las incontinencias de orina. Como desgaste en el fondo, que no tienen muy buena retención después los músculos. No, en este caso es como lo contrario, como que el músculo se contractura y finalmente no es que el niño aprenda a controlar, sino que aprende a retener. Claro, ¿ya? al Entonces revés. el músculo queda tan duro, contracturado, para que se entienda más fácilmente, que después la mujer, por ejemplo, no puede relajar el piso pélvico para poder orinar o, por ejemplo, para poder defecar de una manera correcta. Entonces el cuidado del piso pélvico sí tiene que partir desde la niñez. Y me imagino que mientras, no sé, más adultos, si yo ya no me lo cuidé, por ejemplo, de joven, como dices tú, desde niño, y ya en la adultez empezó a tener algunos problemas que en el fondo, como dices tú, lo más común es la inconsistencia urinaria, que lo más común en el fondo es, no sé, cuando uno de repente tiene molestias para orinar, o cuando, no sé, las chicas dicen me río, o me río un poquitito y me hago pipí, una cosa así. ¿Cómo uno puede empezar como ya en tardío, ¿cierto? Una mujer adulta o un hombre quizás igual, como dices tú, empezar a tener ese ejercicio, o ¿tiene cura o tiene forma de que uno pueda volver, ¿cierto?, a generar que este músculo trabaje de la manera correcta? Sí, para eso existimos nosotras, para eso está el centro. Ahí está la maravilla. Claro, entonces nosotras somos las que realizamos la evaluación, que en el caso de las mujeres es vía ginecológica. Entonces nosotros hacemos una evaluación de toda la musculatura del piso pélvico, que es lo que hablaba Nicole recién, y también de la musculatura que apoya esta continencia, que toda la musculatura de glúteos, piernas, abdomen y todo. Y nosotros evaluamos esta musculatura, la calificamos, vemos cómo está la parte ligamentosa, si hay algún prolapso, hay alguna otra cosita, y de acuerdo a eso se hace un plan de tratamiento. Y uno hace un plan de tratamiento para ese paciente para recuperar esta función normal del piso pélvico. Y tiene cura, tiene solución. Con el tratamiento, con la kinesiología, con los ejercicios para la casa, con todas las herramientas que tenemos, podemos se puede. Sí. Claro, y me imagino que igual tiene un tiempo, tiene una duración, no es de la noche a la mañana, sino que son meses, me imagino, de trabajo. Todo va a depender de la evaluación de cada persona, porque Ya, todos avanzan de de lo manera que distinta, necesitan, pero claro. siempre son mínimo unas 10 sesiones que se hace con el paciente, depende de la gravedad, es 1 o 2 veces a la semana, y el tratamiento tiende a tener una duración como de 3 meses, si lo vemos, por ejemplo, una vez a la semana, como aproximadamente 3 meses. Pero siempre va a depender de cada paciente, cómo vaya a estar el estado de su musculatura de base, cómo vaya avanzando, reaccionando al tratamiento, pero siempre tiene una solución y siempre tiene una cura. Y bueno, ahí tú has nombrado varios términos y varias cositas que nosotras y que por lo menos yo no conocemos o que creemos no conocer. Por ejemplo, el prolapso, nombraste uno de los que tengo ahí, otro que también nombraste que tengo acá, difusión sexual, ¿cierto? Constipación y piso pélvico. Entonces, la idea es que vayamos como explorando cada uno de estos y ir, ¿cierto?, viendo quizás las dudas o las preguntas más frecuentes. Con el tema, por ejemplo, de la incontinencia urinaria, ¿qué es como lo más común que se ve? Que lo que más en el fondo llega, ¿cierto?, como a la consulta. Sí, la incontinencia urinaria se divide en la de esfuerzo o la de urgencia. Ya. Y se define incontinencia urinaria como cualquier pérdida involuntaria de orina. Al reír, toser, estornudar, saltar, sonarse, gritar, todas estas presiones más o menos intensas pueden generar alguna presión a nivel de esta caja que les mencionaba anteriormente y pueden generar una presión hacia abajo y se puede generar esta tan desagradable pérdida de orina. Por eso es lo que ocurre entonces en el fondo. Sí, al final es como que la musculatura no alcanza a soportar esa presión que le estamos enviando y genera lamentablemente esta pérdida. Entonces definimos incontinencia urinaria como cualquier pérdida involuntaria de orina. Puede ser una gotita, un chorrito, un chorro grande, pero siempre de forma involuntaria. Ya. Y hay grados. Entonces, claro, si a mí me pasa una vez al mes, claro, es una incontinencia, pero no es un grado ya moderado o grave, sino que es leve y me pasa ciertas actividades, pero sigue siendo una incontinencia. Y es ahí donde nosotros la podemos atajar de forma mucho más fácil. Claro, más y rápido. Sí. Y dentro de todo lo que nosotros también necesitamos ver son los hábitos urinarios y defecatorios de la persona. Son súper importantes porque a veces a raíz de eso empiezan todas estas malas acciones. Aguantar mucho el aire al hacer fuerzas, el aguantarse mucho los deseos de orinar, dependiendo de las cosas que están trabajando, y nosotras lamentablemente como mujeres somos muy buenas para aguantarnos porque siempre es como algo casi molesto para nosotras más que una necesidad de nuestro cuerpo.
Entonces desde ahí... Sí. Y hay mujeres que claro que se aguantan a veces horas. Y todas las horas. jornadas, lamentablemente, no sé, tenemos profesoras que sus baños no están cerca, sus recreos son tan pequeños que no alcanza, funcionarias públicas que, pucha, tienen que ir al baño, pero tienen la fila hacia atrás y le da lata ir al baño. Pero eso es algo que nosotros inculcamos mucho, los hábitos urinarios son súper importantes, urinarios y defecatorios para nuestro día a día, y eso funciona de todas las otras funciones, urinaria, defecatoria, y nuestra vida en general se puede ver dañada o trastocada por estos malos hábitos. Claro, como que uno en el fondo normaliza muchas cosas, o uno dice, no, está bien, o no, sabes, cuando yo me río es normal que de repente como que, no sé, Sí. hay compañeras que le pasa o que dicen, no me hagan reír porque me voy a hacer pipí, que es la típica, que uno la que más escucha. Pero como dices tú, claro, no hay que normalizar lo que no es normal, y verlo como que también uno, sabiendo que ya no es normal, podríamos atacarlo, como dices tú, en el momento preciso, y no dejar que con los años se extienda y sea algo más de cuidado. Sí, absolutamente. Y también lo que nos ayuda también a todo esto es prevenir más que ojalá tratar. Por eso uno siempre recomienda que uno se evalúe la musculatura del piso pélvico. Uno no tiene ningún problema en evaluarse. Entonces, más que preocuparse de eso, es como ocuparse. Estoy bien, perfecto, sigo mi vida. Entonces nosotros podemos evaluar, le damos tips, formas como prácticas dentro de los hábitos, fortalecer la musculatura, y con eso tú puedes prevenir muchas cosas a tu futuro. Exacto. Independiente si tengas hijos, no tengas hijos, porque muchas veces se relaciona solo el embarazo y el posparto. O sea, como que claro, como que son factores que, no, yo todavía no soy mamá, entonces a mí eso no me pasa. Exacto. O no me va a pasar. Sí son factores de riesgo, Ya. pero no porque no lo tenga, voy a ser una paciente que no vaya a tener problemas de piso pélvico. De hecho, en estas encuestas que hicimos hace casi 10 años atrás, nos sorprendimos de que muchas niñas jóvenes de 20 años sí tenían pérdidas de orina al hacer el zumba o al entretenido. Y no eran mamás, pues. No Claro. tenían hijos, o un antecedente más grave. Y de 20 años, Sí. o sea, súper jovencitas. Ujú. Sí, y con respecto, por ejemplo, a los hábitos, como hablaba Nicole recién, lo otro que nos pasa frecuentemente con el tema de las frecuencias que las que van al baño, por ejemplo, que de repente me dicen, o llegan consultando y me dicen, lo que pasa es que vengo porque voy muchas veces al baño, no, o soy súper meona, nos dicen así. ¿Y cuántas veces va al baño? No, voy como 4 veces al día, 5. Y encuentran que es una frecuencia muy aumentada porque estaban acostumbradas a ir 2 veces al día o 3 veces al día, y el resto de sus pares, de repente las mujeres les dicen, no, es que tú vas muchas veces al baño, entonces ellas consultan porque creen que ellas van muchas están veces mal, al baño. claro. Y al final yo les digo, tú estás bien. Tus amigos, tus conocidos son las que están mal, porque lo normal es ir entre 6 a 7 veces al día a hacer pipí. Eso es lo normal. Entonces, las personas que van 1, 2 veces o 3 veces al día al baño a orinar son las personas que realmente tienen una frecuencia miccional disminuida, y son las que tienen que consumir más líquido o preocuparse de no aguantarse tanto y todas esas cosas. Entonces, de repente tenemos mal concepto también de nuestros hábitos saludables. Entonces, una frecuencia disminuida, o sea, menos de 5 veces al día para ir al baño no es algo normal. Entonces tenemos que preocuparnos también de tener Hay que ocuparse ahí en eso, contar más o menos, uno en el día sabe cuántas veces en la mañana y ya cuántas en la tarde, puedes más o menos tener una idea. Claro. Pero sí, uno escucha y ve que de repente hay gente que va, no sé, en muchas horas, 8 horas de trabajo, una vez al baño. Sí. Entonces, realmente es muy poquito. Y además que todo eso, me imagino que igual daña porque está en la vejiga, está ahí aguantando, y como dices tú, sí o sí tiene que haber esa continuidad. Exacto, cada sí, pues son más ciertas propensas horas. a tener infecciones urinarias. La vejiga después, donde es como es un músculo que se expande, almacena, y claro, de repente ya, si te aguantas tanto, ya no vas a tener la capacidad de tu cerebro de identificar, por ejemplo, una micción normal, no sé, de 200 cc, sino que ya después vas a necesitar más orina para recién que le envíe la señal a tu cerebro que tú tengas ganas de ir, pero después Claro. con 400 cc, por ejemplo. Exacto, con una Entonces todo tremenda eso es el vejiga. riesgo de aguantarse tanto para poder ir al baño. Y mira, hay otro tema que también nombraste, que es el prolapso. Yo no sé si esa palabra tiene quizás otro significado que a lo mejor uno reconozca más. Hay que decir, no, hay prolapsos, pero ¿qué significa realmente un prolapso? El prolapso es el descenso de una víscera de la cavidad. Ya, entonces tenemos, como bien decía Nicole, la vejiga, el útero, ¿cierto? El recto en el caso de las mujeres,
Y cuando hay un prolapso es cuando los medios de fijación que tiene la pelvis, que son estos ligamentos, estas fascias por dentro, ceden, ya como que se descienden, estas vísceras tienden a caer. Y ese es el prolapso, cuando sale de la parte anatómica funcional que tiene. Claro, y desciende. como se va fuera del lugar donde le correspondería ir, claro, y se cae en el fondo. Se cae, sí. Y entonces nosotros cuando lo evaluamos de la manera ginecológica en la consulta, le pedimos a la paciente que haga un pequeño pujo, y ahí nosotros, por ejemplo, en el caso a nivel vaginal, podemos evaluar, de repente se asoma la vejiga que puede salir por el canal vaginal, o la parte como del recto que se puede asomar, y ese es un prolapso, cuando la víscera desciende de su posición como anatómica. Y igual tiene distintos grados de severidad, de un grado 1 a un grado 4. Nosotras ya los grados de 1 a 2, incluso un 3, podemos trabajarlo kinésicamente. Ya después, cuando avanza más, o la víscera logra salir de la cavidad vaginal, por ejemplo en el caso de las mujeres, ese prolapso ya requiere una cirugía. Ya es cuando se coloca una mallita para levantar esa víscera y tratar de devolverla a su posición. Entonces, en los estadios más tempranos, los 1 y 2, que son los que más trabajamos nosotras, la víscera nosotros no vamos a lograr que vuelva a la posición anatómica en la que estaba, porque ya cedió de su fijación. Claro. Pero lo que hacemos es que a través del trabajo muscular, lo que hacemos es ascenderla un poquito y mantener esa víscera en esa posición y evitar que esa siga descendiendo y termine cayendo y saliendo hacia el exterior. Claro, como formarle la contención en el fondo para que no siga bajando y se mantenga ahí. Y no termine saliendo hacia el exterior, sí. Y eso igual también por ejemplo, se trabaja como con ejercicios, con masajes, con cosas así. Exacto, sí, de la misma manera, vía vaginal en el caso de las mujeres casi siempre, vía vaginal con el trabajo de ejercicios de piso pélvico, que es una pauta de ejercicio que nosotros hacemos particular para cada tipo de paciente, dependiendo del estado de la musculatura, claro. Un entrenamiento muscular específico, y nos apoyamos con de repente herramientas externas, con la electroterapia, con el biofeedback, que es una de las maquinitas que trajimos. Tenemos también ahí en la cajita las pesitas vaginales, que también es un entrenamiento ya cuando está en capacidad de cargar peso. Se colocan estas pesitas dentro del canal vaginal, que son con peso, que va de los 30 gramos hasta como los 180 más o menos, y hacen los ejercicios con peso, y después ya en un periodo como ya de prealta, la paciente ya puede hacer ejercicio más funcional. Ya entonces uno la hace saltar, correr y para allá, para acá, y ir evaluando sus síntomas ya y ver cómo está hasta lograr el alta, y después obviamente ya queda con una pauta para su casa también. Claro, para que puedas seguir en el fondo con ese mantenimiento de ejercicio, quizás ya en casa. Exacto. Pero todo va a depender del diagnóstico de cada uno y qué es lo que necesitan en el fondo. Ustedes trabajan en base a qué es lo que se necesita para cada uno. Y, por ejemplo, con el tema del prolapso, tú me dices que, claro, esto nosotros lo hacemos en el fondo para evitar cuando ya son casos muy extremos en que sí o sí hay cirugía. Con el tema de la inconsistencia urinaria también, ¿se podría llegar como a cirugía? Sí, hay pacientes que igual necesitan cirugía cuando es una incontinencia muy severa, ya que de repente son pacientes que no logran contener voluntariamente y gotean, por ejemplo, todo el día. Hay que ver y se califica, se evalúa junto al equipo médico, contra el urólogo tratante, y se manda quine. Si con la quine logra revertir, pero no logra dejar una continencia, ahí se opta por una cirugía, que también colocan una mallita y ahí le ayudan a la paciente a lograr una mejor continencia, y luego después vuelven a kinesiología también para hacer el fortalecimiento muscular. Ok. Mire, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Después de esta pausa tenemos bastantes temas que aún no hemos tocado y súper interesantes, así que les voy a dejar aquí algunos de los temas claves que vamos a conversar de vuelta de pausa, sobre sexualidad, sobre los dolores que no son muy comunes, que creemos que no, esto no pasa nada, pero sí son dolores, ¿cierto? Y cómo recuperar el bienestar y la manera de sentirse bien y poder quizás, como dices tú, mejorar y no llegar a lo que es una cirugía, ¿cierto? En todos estos temas, así que tenemos varias cositas para seguir conversando. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Hora FEM con todo lo que tienen que saber sobre el piso pélvico. Mujeres reales, energía y piel, solo aquí en Hora FEM, Hora FEM. Te deja latir, abre tus alas, déjate ir. Mujeres reales, esencia y miel, solo aquí en Hora FEM. Solo miércoles en vivo, Hora FEM. Estamos de vuelta, ya estábamos armando aquí, revisando la pauta y viendo algunos temas que teníamos extras para poder conversar. Sabemos que es muchísima información y podríamos tener las chiquillas acá varias semanitas para conversar de todos los temas, pero la vamos a dejar invitadas para poder seguir conversando más. Nos quedó pendiente el tema de la disfunción sexual y de la histerectomía. Partamos con lo que es disfunción sexual.
Ahí igual es un tema tabú, quizás las podemos conversar con las mujeres, con la pareja, pero no entramos como en mucho detalle, entonces hay varias dudas, cuando hay dolor quizás en las relaciones, cuando hay falta de sensibilidad, cambios después de los partos, de algunas cirugías. ¿Cómo entramos a ese mundo de lo que es las disfunciones sexuales? Mira, el tema de la disfunción sexual ahora yo creo que hace, no sé, yo te diría, yo creo que unos 5 años puede ser que quizás se habla un poco más y se acude más y la mujer consulta más, sobre todo las mujeres, consultan más por este tema, pero antes sabes que era un tema muy, muy tabú. Ahora yo creo que las mujeres se atreven un poco más a consultarlo con las amigas o a decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿es normal o no es normal? Porque muchas veces se creía que era normal, o sea, muchas mujeres que tenían dolor durante la actividad sexual creían que era normal, ¿ya? Que era normal pasar por esto, que era parte de, que era lo que les había tocado, que no sé, o que tenía que ser así, y después se fueron a empezar a dando cuenta que no era normal. Y entonces lo primero que hay que sacar como de tabú es que la actividad sexual nunca tiene que ser dolorosa, siempre tiene que ser placentera. Entonces hay distintos tipos de disfunciones sexuales dentro también del área epizopélvico, y la más común es la dispareunia, que es el nombre, que es el dolor durante la actividad sexual, que puede ser durante la penetración inicial, profunda, o durante toda la actividad sexual. De ahí tenemos otro tipo de disfunción sexual, que es el vaginismo. Y ahí el vaginismo se podría decir que es un poquito más complicado porque como el espasmo de la musculatura ya a nivel vaginal, y que impide que se produzca una penetración, o se produce pero con mucha dificultad y mucho dolor. Ya ese es un vaginismo. Y ambos tipos de disfunciones sexuales tienen tratamiento y tienen abordaje desde el área de nosotras, desde el área de la kinesiología. Ya después tenemos también disfunciones sexuales que van ligadas al área del deseo, por ejemplo, que son las mujeres que dicen, sabes que yo no tengo deseo sexual, no tengo ganas, ya, o ligada al área de la excitación en la fase sexual, o ligada al área del orgasmo también en el área sexual. Ya entonces tenemos distintas aristas para abordar dentro de las disfunciones sexuales. Ya en el caso de los hombres, el área de disfunción eréctil, ¿ya? O los pacientes que se quejan de una eyaculación prematura, ¿ya? O dolor durante la actividad sexual, igual en el caso de los hombres. Entonces también son distintas áreas que podemos abordar dentro de las disfunciones sexuales. ¿Y esto cómo se relaciona con el piso pélvico? Y es porque, como bien decía Nicole al principio, donde esta musculatura va rodeando el canal vaginal, por ejemplo, y se inserta en la musculatura superficial, que es la que tiene que ver con la función sexual, se inserta en las ramitas de la pelvis. Esta musculatura que se ve aquí rojita, debajo de esto, si no lo sacara, está el clítoris, y que se ve acá mejor. Acá no vamos a ver la musculatura, pero esta es una mirada de frente, en el caso de una mujer, y esta es la vulva. ¿Ya? Entonces, si nosotras sacáramos esta, que es la vulva, aquí nos vamos a encontrar con la musculatura del piso pélvico, en esta zona, ¿ya? Y está tapándome el clítoris. ¿Ya? Entonces, esta es la uretra y este es el canal vaginal. Entonces, la musculatura epizopélvico que nos va a rodear el clítoris, va a rodear también esta zona del canal vaginal y la zona de la uretra. Cuando está muy contracturada, ya está muy tensa, lo que va a hacer es que no se va a flexibilizar para la penetración, y claro, de está muy tensa, al momento de una penetración va a generar dolor. Claro, ahí está la molestia, que en el fondo las mujeres dicen que tienen molestia cuando tienen quizá, como dices tú, cuando en el momento de la penetración es donde tienen la molestia, o quizás en algún movimiento o algo se pueda generar, como dices tú, el tema del músculo que está muy apretado, muy tenso. Estar muy contracturado. Y o también puede pasar que la piel, la fase que nosotros decimos, la mucosa dentro del canal vaginal también esté como muy rígida, ¿ya? Y eso también genere dolor, que las mujeres lo describen como una sensación de ardor, de quemazón, de puntadas, de lija, que arde mucho, ¿ya? Y eso tiene que ver todo con esta función del piso pélvico. Entonces, nosotros lo que hacemos acá, en el caso de las disfunciones sexuales, es harta terapia manual. Ya nosotros trabajamos vía vaginal, ya colocamos de repente también estos que son los vibradores, ya que es el típico, como este es un especial, pero puede ocuparse cualquier tipo de vibrador que se vende en el comercio, para tratar de aliviar la zona, de bajar la tensión y el dolor muscular. Para sensibilizar más para sensibilizar esa zona. Y bajar la tensión muscular que también hay en esa zona, ¿ya? Entonces va a depender mucho del tipo de disfunción sexual. Por ejemplo, en el caso de los vaginismos, que te decía yo que es esta como contractura muscular en la vagina que impide una penetración, podemos trabajar después con estos que son los dilatadores, ¿ya? Estos son los dilatadores, y que van desde, no sé si se alcanza a ver ahí, pero van desde el más pequeñito al más grande. Por otro lado, acá, para el más grande, ¿ya? Entonces,
Lo que uno va haciendo es que parte desde el más pequeñito y se va introduciendo en el canal vaginal con las otras terapias que hacemos y vamos haciendo a tolerancia que la paciente vaya siendo capaz de que la vagina se expanda hasta que pueda resistir y poder, obviamente sea placentero y no duela nada, poder recibir el más grande y poder prepararla después para una actividad sexual que no sea dolorosa. Claro, para que en el fondo nunca se sienta dolor. Exactamente, sí. Y, por ejemplo, para esos temas claro, ya sabemos que no es normal sentir dolor, pero con la kinesiología en el fondo te ayuda un montón a que uno pueda tener una mejor vida sexual. Y en el fondo, como dices tú, también he escuchado a mujeres que dicen que, por ejemplo, no cuando van a tener una relación sexual, como que dicen, no, sabes que yo siento como que no tengo mucho líquido, mucha como lubricación, entonces para eso quizás es doloroso, porque quizás su cuerpo no genera mucho líquido. Entonces quizás eso podría ser alguna molestia. ¿Eso también se puede regular y se puede trabajar? Sí, también se puede trabajar y muchas veces va ligado también esto, porque cuando hay una falta de lubricación en la zona de la vagina, es porque no hay una buena excitación de repente, porque cuando hay una buena excitación, las glándulas que están encargadas a la entrada de la vagina y cerca de la uretra se tienen que, le digo a las pacientes yo, como que tus músculos tienes que exprimir esas glandulitas para que pueda existir una buena lubricación. Entonces, cuando de repente no hay una buena excitación, obviamente no va a haber una buena lubricación. Cuando tenemos un músculo que también está muy tenso, también no pierde esta capacidad como de elasticidad, también nos va a afectar en el área también de la lubricación. Entonces nos podemos apoyar con un lubricante externo por el momento, pero sí o sí hay que ver el por qué no está generando, y se puede trabajar y se mejora también con el trabajo muscular. Claro, y quizás como dices tú es el tema de las paredes, que quizás ya está muy rígido y todo, y por lo mismo no genera esta lubricación. Pasamos a un tema que también es muy conocido, que es la histerectomía y recuperación de la famosa histerectomía. Para los que no saben, ¿cierto? La histerectomía es cuando te sacan, ¿cierto?, parte del útero, de las trompas, y ahí hay un sinfín de cambios, temas hormonales que también estábamos conversando fuera de pausa, ¿cierto? O sea, fuera de la pauta, en comerciales, de que hay muchos temas que quizás no se cuentan y que no te informan. En específico podría decir yo naturalmente, yo tengo hace poquitito, estoy recién operada hace 3 semanas de histerectomía, así que es un tema que conozco un poquitito más de cerca y genera muchas dudas, porque uno termina, ¿cierto?, la operación y todo, pero vas a la consulta donde el doctor, ¿cierto?, te retira los puntos y es como que estás listo de alta, tienes que esperar que llegue la biopsia con lo que te sacaron, ¿cierto?, para revisar que esté todo bien, que venga normal y listo. Pero uno queda con la sensación de que no hay que hacer esto, no hay que ver problema de hormonas, si es que te sacan el útero o no, en el caso de las personas que le sacan los ovarios, y hay varios temas que quedan inconclusos y que en el fondo no se transmiten. Entonces es un gran tema y es muy común, yo lo he visto en redes sociales, está muy muy común que mujeres de los 30 y tanto, 35, 40 años se estén operando de histerectomía y cada vez es mucho más común este tipo de operaciones. ¿Cómo se maneja ahí el tema y qué es lo que en el fondo uno debe saber, si es que se debe acudir o no? Yo le preguntaba al doctor, ¿y tengo que ir a sesiones de kinesiología? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer...? No, está todo bien. Y uno queda como, ok. Y después te pones a investigar por la tuya y te das cuenta que realmente no es así. O sea, que hay un mundo detrás y sí tenemos que estar ahí. Y voy a ser paciente de la chiquilla porque tengo que ir. Así que cuéntenos un poquitito ahí de cómo funciona esta tremenda operación, que también dicen que yo por lo menos no he tenido problemas, pero me han dicho que es muy fuerte y es muy grande la operación, de mucho cuidado por muchos meses. Sí, tenemos que pensar que aunque no se vea, la histerectomía o la extirpación del útero es una operación invasiva porque hay una extirpación de un órgano dentro de tu cavidad abdominopélvica. Partiendo por eso. Y como les mencionábamos anteriormente, muchas veces nosotros podemos prevenir. Y eso es lo que nosotros muchas veces queremos hacer con una intervención kinésica temprana post-histerectomía o previo a la operación de esta histerectomía. Exacto. Acá volvemos al modelo que les mostraba Yasna, pero se lo muestro ahora de lado, donde aquí tenemos la vejiga en naranjito, acá vamos a tener el útero, acá lo tenemos también con sus trompas y ovarios, y atrásito va a estar el recto.
Entonces, nosotros cuando tenemos la histerectomía, recuerden que estos órganos o vísceras están anclados también con ligamentos, que se unen todos, están como súper enredaditos y van apuntando hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. Entonces, cuando se saca este útero, va a salir de nuestra posición. Y ahí depende si es que te lo sacan con trompas, con ovarios, depende de cada persona y cada situación. Acá los vamos a sacar, entonces nos queda un espacio acá. Por lo tanto, este espacio virtual tiene que irse ocupando a medida que van pasando los meses y los años. Por lo tanto, el recto puede ir bajando un poquito o la vejiga puede ir bajando hacia atrás. Entonces eso nos hace que a nivel de conducto vaginal podamos tener la opción de un prolapso en algún momento de nuestra vida. Que no se habla al principio porque al principio no va a pasar. Pero esta persona que tuvo una histerectomía a los 40 años, ¿qué pasa con su musculatura y los órganos a los 60 años? Que sigue siendo una persona joven y activa. ¿Ya? Eso es súper importante. Como hay algunos cortes de ligamentos y se insertan en la zona posterior, que en este caso serían la zona de atrás como de sacrocoxis, podemos tener una intervención en la zona de acá y podemos comenzar con dolores de espalda, porque se reinsertaron ligamentos o estas telitas que nos ayudan a contener en la zona posterior. La zona posterior con la zona anterior están directamente relacionadas a través de nuestros órganos, músculos, ligamentos y fascias, que son estas telitas que tenemos y nos recubren toda la zona. Entonces lo que pasa por adelante puede repercutir por atrás y viceversa. Por eso que nosotros no tenemos que visualizar solamente la sacada de este útero, sino qué pasa por adelante, qué pasa con nuestra espalda, qué pasa con nuestra respiración y qué pasa con la musculatura del piso pélvico, porque ella en algún momento también va a tener que hacer quizás más trabajo del que tiene que hacer. Además de eso, tenemos que pensar que tuvimos un corte súper importante, que la histerectomía puede ser a nivel vaginal o a nivel abdominal, ¿ya? Si es a nivel abdominal, es como si fuese una cesárea, pero sin sacar a bebé, ¿ya? Aprovechamos de explicar este ejemplo por la cesárea, pero también por una histerectomía. Que hay un corte a nivel abdominal de 7 capas para poder llegar abajo, ya sea al bebé o al útero, ¿ya? Entonces nosotros tenemos cortes de los distintos tejidos para poder llegar hacia abajo. Entonces imagínense que todo esto que nosotros estamos cortando después tiene que recuperarse, tiene que sanarse, tiene que volver a irrigarse, tiene que seguir funcionando con todos nuestros órganos y también con toda nuestra musculatura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Como es una cicatriz y una cicatriz profunda e importante, en este caso lo ven, aparece ahí, ay, no se ve. Llega la luz. Ahí está. Ya, pero en el caso de la histerectomía es el útero. Entonces, todos estos cortes tienen que cicatrizarse, tienen que volver a su normalidad y esto puede pasar de que tengamos adherencias en donde se van pegando estas capitas y me vas dejando como rígida la zona. Y lo que sienten las chiquillas posparto o chiquillas con histerectomía es que como si se van a estirar hacia arriba, sienten que de abajo le tira. Entonces esa funcionalidad de toda esta piel que tiene que moverse en todos lados está tensa y esa tensión me genera mucho dolor en la zona. Esta cicatrización también puede llegar con mucha acumulación de células y generarnos estas líneas que son un poquito más gruesas, hipertróficas, que quedan como en la línea pero más gruesas, o ya se salen de la línea cuando ya son más queloides, que se ven mucho más gruesas. ¿Ya? Entonces hay que prevenir esas cosas y por dentro todas estas células que están en la zona también nos pueden generar dolor, molestia y recuerden lo que les decía al principio, que la musculatura abdominal está directamente relacionada con piso pélvico. Entonces si esta musculatura o esta parte abdominal no está trabajando bien, la musculatura de piso pélvico va a tener que ayudarle a poder suplir las necesidades junto con la espalda. Entonces ahí se genera un desequilibrio donde es como ayudemos a este amigo que está sufriendo o que está necesitando más ayuda y los otros ya se van sobrecargando y trabajando mucho más. Y por ejemplo, para el caso de la histerectomía, hay algunos, yo vi que tenían ustedes un tema del kit, que lo encuentro espectacular, y yo creo que voy a ser adicta al kit, que viene con el rolón, ¿cierto? Viene con la cremita, o con la como cremita, ¿cierto? Aceite. Y viene con este parchecito que uno tiene que mantener, ¿cierto? Para que no se engruese, como decía Nicole, la herida.
Pero de ahí, ¿qué otros cuidados tendríamos que tener? Por ejemplo, quizás a largo plazo, no sé, yo hablaba del tema de, como decías tú, que de repente te dan como tirones y como que sientes esa picazón y ardor. Quizás no es dolor de la operación, pero es esa cicatriz que queda como adolorida, o sea, como irritante, y en el fondo me imagino que es la misma cicatrizón de todas estas capas de la piel que se están cicatrizando por dentro, y genera como esa picazón, como ese ardor que uno siente como caliente. Eso más o menos cuánto dura y cómo en el fondo uno podría como ayudar a que no sea tan fuerte, quizás generar masajes. Después de cuánto tiempo uno podría hacerse ese tipo de masajitos. Las cicatrices se trabajan a partir de los 21 días. A 22 días post cirugía uno puede partir haciendo el trabajo y el manejo de cicatrices, porque lo que uno hace es un acompañamiento al proceso de cicatrización, ya para evitar que cuando la paciente llegue después de los 3 meses, 2 meses de cirugía, ya esté erradicada una cicatriz queloide o una cicatriz hipertrófica, que haya quedado gruesa, y que haya quedado gruesa y que haya quedado, por ejemplo, con adherencias o fibrosis, que es lo que decía Nicole recién, porque que después cuando estas capas empiezan a cicatrizar, empiezan a quedar como pegadas, ¿ya? Y empieza este proceso de cicatrización a expandirse más de lo que debería y empieza a generar este proceso como de adherencias que uno le dice. Entonces, claro, ahí vienen los dolores, los malestares, las sensaciones de corriente, hay una alteración de la sensibilidad y empiezan a pasar muchas cosas. Entonces, lo ideal es partir trabajándola a partir de los 21 días para hacer este acompañamiento a la cicatriz, y cosa de que después, cuando la paciente se vaya de alta, se lleve los masajes para la casa, el kit de la cesárea para poder trabajar, porque esta cicatriz de una cesárea o de una esterectomía, el proceso de generación final se demora 1 año y medio. Entonces ahí, sí, ahí recién es como que ya terminó el proceso completo. Entonces, como que quedaste en el fondo, igual como estaba todo cicatrizado, todo armadito por dentro, y como dices tú, que se adecúan, ¿cierto? Todos los órganos de nuevo vuelven como al lugar que van a quedar en el fondo para siempre. Claro, 1 año y medio es la cicatriz, el proceso de cicatrización. Entonces, lo ideal es poder hacer este acompañamiento al principio y que después la paciente pueda seguir después manteniéndolo en su casa. Y evitar que después lleguen a los meses, cuando ya está todo instaurado, ya cuando aquí hay mucha cicatriz adherida, hay mucho dolor, o de repente, claro, hay hundimiento en las cicatrices, o dolores irradiados hacia la espalda, o que se le irradia hacia la pierna, que se le irradia hacia el pubis, porque muchas veces llegan por el dolor, que siente una sensación de corriente, de quemazón, que no soportan la ropa interior, y eso es porque hubo una alteración en este proceso de cicatrización. Ya, entonces nos queda lo que es la constipación y piso pélvico, que me imagino que está igual adherido ahí a lo que es la relación del intestino, como decías tú hace un ratito atrás. Malos hábitos, dice, que afectan a la constipación. ¿El estreñimiento puede dañar el piso pélvico? Una de las preguntas que teníamos ahí al respecto de la constipación. Sí, la dificultad de la defecación es un problema para muchas personas y que viene muchas veces de la niñez. Entonces, si pensamos en una persona, en una mujer que desde pequeñita tiene problemas para la defecación, es una persona que hace mucho pujo. Claro, que tiene que hacer mucha fuerza. Hacemos mucha fuerza, mucha presión hacia abajo para poder hacer esta eliminación, que es vital para nosotros. Necesitamos eliminarla, no es porque sí nomás. Claro. Entonces genera dolor, genera presión, y este aumento de esta presión nos genera una sobrecarga muy importante a toda esta base de la pelvis, que es la musculatura de piso pélvico. Entonces, esta sobrecarga nos genera como una reacción donde la musculatura se activa y se aprieta, se contractura, por así decirlo, pero en palabras como una hiperactividad de la musculatura de piso pélvico, donde trata de defenderse y queda como muy apretada. Entonces hay, por un lado yo quiero pujar, pero por el otro me lo está resistiendo. Claro. Entonces eso es una. La otra es que hay tanta presión y tanta carga hacia abajo que esta musculatura por lo mismo se está debilitando y no tiene esta sujeción tanto de musculatura como de ligamentos para poder hacer una eliminación. Después está la persona de que quiere pujar, donde tiene que relajar la musculatura, pero genera una contracción involuntaria. Entonces, eso tenemos que ver cómo están los hábitos, cómo está el agua, cómo está la alimentación, cómo está el ejercicio, porque nosotros podemos trabajar la musculatura de piso pélvico, volverla como a la normalidad, pero si no también abarcamos los otros hábitos o los otros puntos,
no vamos a tener este equilibrio. Claro, tiene que haber me imagino, tienen que todos los factores en el fondo como ayudar porque si yo me alimento mal o yo no sé, no como tantas cosas con fibra y eso tampoco me ayuda a que pueda tener una buena digestión. Sí, y la solución tampoco es estar a laxantes toda la vida, porque no me genera esta acción a nivel intestinal para poder hacer la eliminación. Entonces estos pujos también nos pueden ayudar mucho a generar un prolapso rectal. Y eso igual se mejora también, como dicen ustedes, con tratamientos como con masajes y cosas así, que uno en el fondo, y también ayudar con el tema de la alimentación. Sí, va acompañado totalmente con un tema alimenticio y el saber el porqué de su constipación, como decía Nicole. Pues primero hay que saber el porqué de la constipación, si es muscular, si es un problema de incoordinación, que no sabe pujar, porque mucha gente no sabe pujar, no sabe hacer popó realmente. Y de acuerdo a eso se hace el tratamiento, pues se hace el tratamiento, si hay que relajar, si hay que trabajar al enseñarles a pujar, si hay que trabajar con un biofeedback, de acuerdo a eso, pues primero saber qué tipo de constipación tiene para saber para dónde nosotros orientar el tratamiento. Claro, hacia dónde llevarlo para poder darle la mejor y la ayuda. Sí. Y son bastantes los factores que tenemos, ¿cierto? Sabemos que el rol de los kinesiólogos en general, de la kinesiología, abarca un mundo. Y en el fondo es ayuda pura para nuestro organismo, para nuestra calidad de vida también. Y teníamos el último tema, que es el endometriosis, para más o menos como en general, ¿qué es en el fondo la endometriosis y cómo afecta el dolor y la calidad de vida de la endometriosis? La endometriosis es cuando el tejido que está como dentro del útero sale hacia afuera, hacia la cavidad abdominal, y se inserta aquí, va generando como unas placas. Es una enfermedad benigna, ¿ya? Y que va generando como unas placas de fibrosis, que uno le podría decir. Entonces esto genera rigidez en los órganos, por ejemplo, internos de las mujeres, ¿ya? En el caso del útero, la vejiga y todo, y son mujeres que tienen mucho dolor menstrual, dolor en la zona lumbar, dolor para defecar, dolor a la actividad sexual. Entonces tiene como un dolor crónico en la zona pélvica, ¿ya? Y estas mujeres se ven beneficiadas con el tema de la kinesiología de piso pélvico, porque nosotras ayudamos a manejar, a hacer ese manejo del dolor, ¿ya? Y con terapia manual también trabajamos la movilidad uterina y podemos trabajar desde el área del dolor para que ellas puedan tener una mejor calidad de vida, ¿ya? Y evitar que estas adherencias se sigan perpetuando en el tiempo en sus vísceras internas, porque finalmente estas mujeres, si es muchas las adherencias, pueden terminar en una cirugía para poder extirpar para no llegar como a la histerectomía. Y para no, sí, en el caso muchas de ellas sí son candidatas a histerectomías cuando es una endometriosis más avanzada. Y muchas veces algunas placas de endometriosis se pegan incluso en la parte intestinal y en el recto, y tienen que extirpar incluso parte del intestino, ¿ya? Entonces con la kinesiología pélvica lo que nosotros hacemos es trabajar todo este tema del dolor, la terapia manual, trabajar la movilidad uterina y ayudar a que ellas tengan también una mejor calidad de vida, que finalmente es lo que el resumen de lo que nosotros hacemos en general de todo el ciclo vital, que nosotros acompañamos a mujeres, hombres y niños en todo el ciclo vital, embarazo, climaterio, posparto, después, y lo que hacemos en general es mejorarle la calidad de vida a las personas que acuden con nosotras. Ese es el común, ¿cierto? De generar la calidad, tener una buena calidad de vida en el fondo, y como dicen ustedes, no normalizar el tema de los dolores, de las molestias, de las cosas que uno piensa que están bien, que no están bien. Y el dolor, como dicen ustedes, y las pérdidas, en este caso generalizando todos los puntos que vimos y como algunos de los temas más comunes, porque hay muchos más, hay otros que no alcanzamos a tocar, pero en lo que es el dolor, las pérdidas, las incomodidades, en el fondo no son normales y sí tienen solución con nuestras amigas aquí del Centro de Kinesiología de Piso Pélvico, ¿cierto? Dar la solución a todo eso, como dicen ustedes, para mejorar una calidad de vida. Y qué importante y qué buen tema, es un tremendo tema. Tenemos muchos capítulos en los que me podrían acompañar y vamos a generar otras instancias para que así podamos ver más temas. Podemos hacer también un día de llamadas para que la gente quizás nos llame y podamos solucionar algunas dudas o dejarnos quizás por interno, ahí en el DM del Instagram de ALLVET, ¿cierto? Nos pueden dejar las consultas y así poder ayudar, ¿cierto? A informar y a tratar todos estos temas que son tan importantes y que la gente no conversa mucho y que no se habla.
Así que muchas gracias, chiquillas, y estamos más o menos ahí cerca del final del programa, pero les quiero dejar, ¿cierto?, la invitación ahí a las pantallas para que les den algunas palabritas, ¿cierto?, a esas mujeres que tienen dudas, que no saben, que de repente quieren consultar, que les da vergüenza. Si quieren también saludar ahí a sus clientes, a sus pacientes que están día a día, tienen ahí pantalla abierta para que puedan nos indicar también dónde contactarlas, dónde están ubicadas, todo eso. Ajá. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Ale. Para nosotros uno de los pilares como SEKIP es la educación, así que felices a donde sea. Poder educar, conversar, porque siempre va a haber alguien que le va a hacer clic y es como, oye, me está pasando esto, y es como, no es normal. No todo lo que sale en Google es normal, es lo de TikTok, nada verídico, así que están cordialmente invitadas a visitarnos. Tenemos ahí la página que está escrita, si tienen alguna duda, conversen, nosotras estamos abiertas a poder responder todas sus consultas. Estamos ubicados en Ignacio Carrera Pinto, a 13:30, a una cuadra de Costanera, ¿ya? Están todas todas y todos invitados a evaluarse. Recuerden que no necesitan tener algún dolor o disfunción para poder evaluarse. Tú puedes evaluarte y tener una herramienta más para tu vida, para tu calidad de vida. Así que están todas invitadísimas a poder evaluar su piso pélvico. ¿Alguna otra cosita que agregar? No, nada más que agregar. Gracias de nuevo por la invitación. Y recuerden que la salud pélvica es calidad de vida, que es lo que nosotras reforzamos, así que siempre estamos dispuestas a poder educar a la población. Nos encanta esto de poder educar a la población, de que entiendan y aprendan de que hay cosas que no son normales, que son comunes, pero no son normales, y que entiendan de que el piso pélvico se cuida desde la niñez, así que a todos sus hijos, sus nietos, a los que tengamos por ahí, enseñémosles a cuidar el piso pélvico, que aprendan a mirar su pipí, que aprendan a mirar sus deposiciones, para que aprendan a tener un buen cuidado y una buena salud pélvica después en la adultez. Así que mujeres, hombres y niños siempre están cordialmente invitados a poder evaluarse y de manera preventiva. Ojalá podamos prevenir antes de tener que estar tratando algún síntoma. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ustedes por venir, ¿cierto? Y las dejo yo invitadas para un próximo programa para que toquemos muchos temas importantes, ¿cierto? Y los dejo a todos invitados para un nuevo miércoles, ¿cierto? Aquí en Hora FEM. Para todas las amigas que saben que este tema puede ser importante para alguna amiga conocida, familiar, pueden volver a repetir nuestro capítulo, ¿cierto? En YouTube, ahí van a estar todos los episodios y todos los capítulos disponibles para que lo puedan volver a ver. Le echan una mirada con más tranquilidad en la noche o en el horario que ustedes quieran, ¿cierto? Así que a todas invitadas para que también nos sigan ahí en el canal de YouTube Alelebet o en Instagram. Y nos vemos un próximo miércoles. También agradecimientos a Mario Campos, a nuestro director y a nuestro auspiciador, Clasa, por supuesto. Y a todos los auspiciadores que se van a empezar a unir, ¿cierto? Aquí a Hora FEM. Así que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Déjate ir, mujeres reales, esencia y miel, solo aquí en Hora FEM.